Hola, buen día. Buenos ¿Me días. escuchan? Buen día. Buen día, profe. Estaba demorada porque tengo un problema con la cámara, que no me ven, ¿verdad? No. No sé qué le pasó, pero bueno, por lo menos me escuchan, que eso es lo importante. Voy a volver a apagarla y a volver. No sé qué le pasó a la cámara. Bueno, Profe, después sí. yo a veces aprieto F8 y se me activa la cámara de vuelta. Ay, qué buen dato. Ahí voy. ¡Ay! Mágico, gracias. Estaba acá, ¿eh? Estaba. Bueno, pero más que a mí, que verme, que soy como una figurita repetida, lo importante es el tema que vamos a tratar en el día de hoy, que es el recurso extraordinario federal. Antes de empezar con el recurso extraordinario federal, gracias por el truco de F8 porque no lo sabía. Antes de empezar con recurso extraordinario federal, quería saber si en la lectura de recursos ordinarios, más que nada, supongo que habrán ya leído mínimamente los recursos ordinarios, si había surgido alguna duda. Y si había surgido alguna duda, me gustaría retomarlo. Algo que yo no dije, ya que hasta que se organicen, algo que yo no dije el otro día era, alguien me hizo una pregunta muy interesante durante la clase, que fue si se podía en cámara realizar una transacción. Y yo contesté, no me acuerdo qué contesté, pero creo que fui más por el lado del no que por el lado del sí. En realidad, Sí, profe, sí, Erika. lo pregunté yo y me dijo que había que ver la jurisprudencia, que tenía que verse en cada caso en particular. Claro, porque en realidad, más que un no tajante, eso dependerá de cada situación en particular y, como bien contesté en ese momento, dependerá de lo que admite o no la jurisprudencia. Yo creo que más que una, porque después me quedé pensando sobre la pregunta, más que una transacción donde hay una actividad más que nada entre las partes, es muy probable que pudiese llegar a existir otra figura de un modo anormal de terminación del proceso en esa instancia, que podría llegar a ser una conciliación entre las partes. Pero hay algo que sí puede darse. Siempre ustedes tienen que pensar que cuando hay una de estas situaciones que se dan en la Cámara que no termina con el dictado de la sentencia de Cámara, ¿cómo podría darse también el desistimiento? Siempre tienen que pensar lo que implican estas situaciones. Es decir, implica que aquel que apeló y generó las costas va a cargar con las costas por su desistimiento en la Cámara, porque nosotros hablamos de la deserción del recurso, pero de lo que no hablamos era de la posibilidad que tiene el apelante de desistir del recurso. Así que eso era para cerrar algo que a mí me había quedado dando vueltas en la cabeza. No sé si ustedes tendrán alguna pregunta en particular sobre recursos. Romina, ¿podrías prender tu cámara, por favor? Gracias. Bueno, ¿no tienen ninguna pregunta sobre recursos ordinarios? Perfecto. Bueno, entonces, ¿ya vieron recursos extraordinarios en provincia? Todo. Perfecto. Vamos entonces al recurso extraordinario federal. Bueno, el recurso extraordinario federal, antes de entrar al tema en particular, tenemos que entender algunas cuestiones que tienen que ver con el control de la constitucionalidad. Nosotros hemos copiado
la Constitución de 1863 de la Constitución norteamericana de 1789. ¿Por qué arranco con este introito? Porque nosotros tomamos y copiamos esa Constitución, y así como tomamos y copiamos esa Constitución, hemos también tomado parte del modelo del control de constitucionalidad de los Estados Unidos, que es la Judicial Review. ¿Qué significa esto? Esto viene a partir, si leen, no sé sobre de qué texto estudiarán este tema, pero esto viene, los Estados Unidos, su constitución es de 1789. La nuestra es de 1863, nuestra primera constitución. Y esto de la Judicial Review, que es la posibilidad de que los jueces revean las leyes que son contrarias a la Constitución, viene de un precedente americano del año 1803, que es Marbury versus Madison. Ese caso, Marbury versus Madison, yo les sugeriría que lo busquen en YouTube y vean una recreación muy interesante, porque ahí van a entender qué es esto de la Judicial Review, es decir, esta facultad que tienen los jueces de poder revisar todas aquellas leyes y hacer interpretaciones de la Constitución. Y acá estoy diciendo dos cosas que no son simplemente un relato de la cuestión. Acabo de decir la posibilidad de ver las leyes, revisar las leyes y controlar que no sean contrarias a la Constitución. Con esto quiero decir que la Corte, nuestra Corte, es el tribunal de última instancia en base a lo que es el control de constitucionalidad. No sé si me van siguiendo hasta acá. El caso es muy interesante, les vuelvo a insistir, búsquenlo en YouTube y vean esa recreación. Yo les voy a dar un panorama de qué se trata, muy parecido a lo que puede suceder acá. Miren, 1803, ahora van a ver de qué se trata. En medio de las elecciones en Estados Unidos, el presidente, antes de dejar su cargo, nombra un sinnúmero de jueces. Si es parecido a la realidad nuestra, es pura coincidencia. Nombra un sinnúmero de jueces, sabiendo que dejaba su cargo. El presidente que viene con posterioridad son jueces de paz, estos que nombra en aquella época. El presidente que viene a continuación dice, no vamos a designar a todo este número de jueces. Y quedan 4 jueces que son los que dicen, bueno, nosotros estamos designados, no nos llegó todavía la carta de designación, pero sabemos que estamos designados como jueces. Y van directo a la Corte a reclamar por sus designaciones y sus nombramientos. Y la Corte ahí, el juez Marshall, que toma un rol preponderante, hace una interpretación de la Corte y de cómo estos jueces habían sido bien designados, porque había sido con el acuerdo del Senado, las notificaciones existían, habían quedado pendientes en el correo, pero al interpretar la Constitución dice, bueno, no fueron por la vía que corresponde. Es decir, habían en ese momento acudido por una vía que no correspondía, se habían presentado directamente ante la Corte.
Entonces acá aparece este juez Marshall, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación de los Estados Unidos, que se encuentra en el estado de Manhattan, tiene el busto de este juez en conmemoración a que es el primero que hace una interpretación de que el legislador no puede con sus leyes avasallar normas constitucionales. Y si las avasalla, siempre va a estar por sobre todo la letra de la Constitución. Hecho este introito histórico, ¿qué otra situación copiamos nosotros? Nosotros copiamos lo que se denomina el control difuso de constitucionalidad. ¿Qué significa eso? El control difuso de constitucionalidad significa que todos los jueces pueden interpretar las normas constitucionales. De hecho, cuando nosotros promovemos una acción de amparo, el juez está interpretando, el juez de primera instancia, está interpretando normas de carácter constitucional, si vulneran o no vulneran, si son violatorias, si son contrarias a lo que dice la Constitución nacional, provincial en su caso. Pero nosotros vamos a ir, en este caso en particular, estamos hablando de la Constitución nacional. Por ende, en ese control difuso de constitucionalidad, que la tienen todos los jueces, el órgano máximo dentro del territorio de la República Argentina para hacer ese control de constitucionalidad es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y la misma Corte, en un fallo del año 1872, que se llamó Fisco Nacional contra Manuel Ocampo, se arrogó esas facultades de intérprete último de las normas de la Constitución y de que su palabra era la palabra decisiva, la palabra final. Por ende, ya la Corte no, pretorianamente se había arrogado esa facultad de órgano supremo de control de constitucionalidad. Acá quiero detenerme antes de entrar a hablar del recurso extraordinario de inconstitucionalidad o recurso extraordinario federal, como lo quieran ya denominar. Quiero decir una cosita más. A diferencia, porque si bien nosotros hemos copiado la Constitución, sabemos que estamos frente a dos sistemas totalmente distintos, porque a nosotros nos rige un sistema codificado, mientras que en Estados Unidos existe el common law, es decir, todo se resuelve en base a los precedentes jurisprudenciales, y acá estoy diciendo otra cosa que no va parece solapada, pero estoy diciendo algo muy importante. Con esto estoy diciendo que en los Estados Unidos los precedentes jurisprudenciales son obligatorios, mientras que acá son vinculantes. Son vinculantes. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque nosotros cuando escribimos, y más que nada cuando escribimos una demanda, no estoy hablando de escribir un libro, cuando escribimos una demanda y cuando tiene cuestiones constitucionales y citamos precedentes jurisprudenciales, esos precedentes jurisprudenciales no son obligatorios para el juez, son vinculantes. El juez va a tener una lectura de cómo la Corte viene fallando, viene dictando sus fallos para seguir un mismo lineamiento, porque cuando yo hablo del control de constitucionalidad que tiene la Corte, ¿qué busca la Corte? Tener una unanimidad de criterios, es decir, en esas sentencias que va dictando,
va buscando una uniformidad en la interpretación de la Constitución, ni más ni menos. Pero ojo, dije son vinculantes, no son obligatorios para los jueces de primera instancia. ¿Por qué? Por ese sistema difuso de control de constitucionalidad que tenemos, ni más ni menos. Y otra cosa creo que dije que eran y el efecto. Ahora ya fui al final, todavía no empecé con el recurso, pero les estoy dando una introducción para que puedan entender con mayor, espero, ¿no? Eso es lo que yo pretendo, puedan comprender un poquito más esto del recurso extraordinario federal. El efecto de las sentencias siempre es entre partes, mientras que lo que nosotros hemos copiado, el efecto es erga omnes. Es decir, cuando se dicta un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de los Estados Unidos, su efecto es expansivo. Acá no. Acá el efecto del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República Argentina es entre las partes del juicio. Nada más. Nada más, ni nada menos. Esas son cuestiones a tener en cuenta y la verdad que acá quiero traer un recuerdo del año 2001, muy reciente, porque se imaginan que recién les mencioné dos fallos, uno del año 1803 de los Estados Unidos y el otro del año 1872 de la República Argentina, por eso digo muy reciente cuando menciono un fallo del año 2001, o los fallos del año 2001 del famoso corralito financiero, que la Corte nunca dictó un fallo erga omnes, dictó un fallo siempre entre las partes, porque si hubiese dictado un fallo con efectos expansivos, no, los ciudadanos que tenían sus ahorros en dólares no tendría que haber promovido cada uno de ellos una acción de amparo o una medida autosatisfactiva para poder recobrar su dinero. Así que bueno, son pequeños detalles que quería marcar y quería hacer un poco de introducción histórica para que ustedes vean cómo la Corte, a través de un fallo, es decir, de un antecedente pretoriano, se arroga las facultades de tribunal de última instancia para controlar y revisar la Constitución. Ahora sí vamos a entrar al recurso extraordinario federal. No sé si alguno tiene alguna pregunta. ¿Micaela? No se te escucha, Micaela. ¿Estás hablando ahora? No se escucha, ¿eh? ¿Soy la única que no escucha? No, ¿No? no se escucha, profe. Ah, no se te escucha. Escribilo por el chat, si no, y lo leemos Claro. ahí. Te leo en el chat. Buena pregunta. En realidad es muy, muy buena tu pregunta, porque si es entre parte, ¿qué sucede si se resuelve que una ley es inconstitucional? La Corte Suprema de Justicia de la Nación, Agustina, prende tu cámara, por favor. La Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede
arrogarse facultades legislativas. Por ende, la inconstitucionalidad de la ley podrá, no la deja sin efecto, sino que no es de aplicar. ¡Ay, qué buen paisaje! Lo que sucede es que no es de aplicación en el caso concreto que resuelve. Muy buena tu pregunta, porque en esta cuestión de la división de poderes, la Corte deja sin efecto esa ley entre las partes, como sucedió con el corralito financiero, que dejó sin efecto ese decreto ley que vulneraba nada más ni nada menos que el derecho de propiedad consagrado en el artículo 17 de la Constitución de la Nación, entre otras cuestiones, otros pactos internacionales, lo dejó sin efecto, pero entre partes nunca se derogó. No deroga la ley, no tiene la posibilidad, y esto tiene que ver por nuestro sistema republicano de gobierno y la división de poderes. Ahora, si tuviese un efecto erga omnes, más allá de no derogar la ley, muy probablemente le diga al Congreso que acomode, como hizo, no, la palabra es vulgar la que acabo de utilizar, como ha hecho en algunos casos de la seguridad social. Por ejemplo, les voy a mencionar un caso que quizá alguno lo escuchó. En el caso Badaro, ese caso, la persona reclamaba un reajuste de haberes, ¿no? ¿Qué sucedió? Tanto primera instancia hizo lugar, la Cámara hizo lugar, la Cámara Federal de Apelaciones hizo lugar al reclamo de este señor, Valentín, y llega a la Corte por apelación de la demandada, y la Corte muy tibia, porque acá voy a hacer un pequeño paréntesis que no lo digo yo, no son palabras de Mariana Ledesma, sino que son palabras de muchos autores que se refieren, que escriben sobre el derecho constitucional, procesal constitucional. La Corte muy tibia, en vez de resolver lo que este jubilado solicitaba, ¿qué hace? Le dice al Poder Legislativo, le da un plazo de un año más o menos, para que dicte una ley de movilidad jubilatoria. De esto les estoy hablando del año 2008. Hemos llegado al 2020 y estamos escuchando todavía lo mismo, ¿no? Bueno, ¿qué sucedió en este caso en particular? La Corte le da un plazo al Poder Legislativo y el Poder Legislativo nunca dicta la ley de movilidad. Entonces, ¿qué hace la Corte? Resuelve la cuestión de fondo. Se pone a hacer números y se pone a hacer cuentas para reajustar los saberes de este jubilado, que fue un antecedente muy importante para que después se promoviese en masa todos los juicios de reajuste. Si hubiera habido un criterio unánime, todos los jubilados que vinieron con posterioridad no tendrían que haber promovido un juicio de reajuste. Bueno, eso es por no tener efecto erga omnes y por no tener tampoco obligatoriedad para los jueces de tribunales inferiores. Pero creo que me excedí, pero creo que respondí a lo que me preguntaste, Micaela, que me parece una pregunta muy atinente. Muy bien. Doctora, una preguntita. Sí, Natalia. ¿Solo sobre cuestiones de derecho o en cuestiones de hecho en algún caso en particular también puede intervenir? Me encanta también esa pregunta, pero la vamos a tratar sobre el final, porque en principio, ya me estoy adelantando, la Corte, ahora vamos a ver un PowerPoint, que nada más son disparadores, como digo yo siempre. Después tendrán que completarlo ustedes, porque si les sirve lo que yo les dije, bienvenido sea. Si no,
van a texto, que ahora les voy a indicar cuáles. La Corte en principio entiende únicamente en aquellos casos establecidos en el artículo 14, 15 de la Ley 48 y en los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional. Pero aparecieron varias figuras. Algunos se llega a la Corte a través de la arbitrariedad de las sentencias, y luego hay otros casos que se puede llegar a la Corte a través del per saltum y el certiorari. En algunos de estos supuestos que vamos a ver a continuación y que acabo de mencionar, la Corte excepcionalmente podría entrar a ver cuestiones de hecho. Pero si no, no. Imagínense que estaríamos ante... la Corte es una instancia de carácter excepcional y restrictivo, pero por eso me ciño a la letra del artículo 14, que ahora lo vamos a ver, de la Ley 48, porque si no después lo repiten de memoria, pero lo vamos a tomarnos el trabajo de leerlo y comprenderlo. Pero, ¿qué dejó la Corte? Y por eso tiene tantas causas y tanta demora en resolver tanto la admisibilidad de un recurso y su tratamiento como la denegatoria de un recurso. Porque hay un doble examen de admisibilidad acá, como en todos los recursos que han visto hasta ahora. No solamente hay una admisibilidad del tribunal de instancia, de la última instancia, sino que cuando llega a la Corte hay un examen de admisibilidad. Y hasta que la Corte lo admite puede pasar un tiempo bastante largo. Y permítanme esta suerte de metáfora, no, vamos a utilizar las palabras que corresponden. La vía de admisibilidad a la Corte se abrió, iba a decir la canilla, por eso dije, la vía de admisibilidad de la Corte se abrió cuando las partes alegan arbitrariedad de la sentencia. Es decir, no encuadra dentro del artículo 14, bueno, vamos por la arbitrariedad. Bien. Bueno, ahora sí, vamos a tratar de compartir este PowerPoint. Bueno, Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Me escuchan? Porque me bajé el micrófono. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, perfecto. A la Corte Suprema de Justicia de la Nación se puede llegar de dos maneras: por acción directa o a través de la vía recursiva. Por acción directa es en virtud de lo que establecen los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional. Es decir, esa jurisdicción o competencia federal nace de estos artículos de la Constitución Nacional y tiene que ver, por lo general, en razón de las personas, porque habla, si mal no recuerdo, de los cónsules, de los embajadores, que tienen la posibilidad de acceder por vía directa y por una acción de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en razón de la materia, en algunos supuestos, como por ejemplo litigios entre provincias, vecinos de una provincia y otra provincia, vecinos de una provincia y un estado extranjero. Cuando es en razón de la materia, la competencia es irrenunciable. En cambio, algunos autores opinan que cuando es en razón de la persona, como se trata de un privilegio, esta cuestión de la posibilidad de llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un canal directo, podría la persona renunciar a ese privilegio y someterse
a un juicio ante los jueces ordinarios. La otra manera de llegar a la Corte como Tribunal Supremo, que ya dijimos que es esta apelación es de carácter excepcional y de interpretación restrictiva, es a través del recurso extraordinario federal o recurso extraordinario de inconstitucionalidad, que se encuentra plasmado en la ley que acabo de mencionarles. En el artículo 14 de la ley 48 que ahora vamos a analizar. Bueno, ¿cuáles son los requisitos de admisibilidad y procedencia del recurso extraordinario federal? Que la sentencia recurrida emane de un tribunal de justicia. ¿De cualquier tribunal de justicia? No. ¿De cualquier tribunal de justicia? No. Acá hay algunas excepciones. En primer lugar, requieren que estos tribunales de justicia sean tribunales federales, es decir, únicamente contra las sentencias recurridas dictadas por el Poder Judicial, por alguno de los órganos del Poder Judicial, que componen tanto la órbita federal como, qué poquitos que somos, 19 somos, federal, provincial y algunas decisiones de los órganos administrativos. Acá se van a encontrar con algunas lecturas que habla también en cuestiones excepcionales de los tribunales militares, de los tribunales arbitrales, de los tribunales o de los tribunales administrativos. Quiero decir que con respecto a los tribunales militares, esta situación ha quedado derogada y hoy entiende la justicia penal, ya no existen los dictámenes de los tribunales de justicia militar, sino que es la justicia penal federal. Por ende, el último tribunal de instancia es la Cámara Nacional de Casación Penal, cuando se entiende en asuntos militares. Y si la resolución es dictada por la Cámara Nacional de Apelación o de Casación Penal, esa resolución sí puede ser pasible de recurso extraordinario federal. Por eso dijimos emanada del Poder Judicial. Tribunales administrativos, ¿de dónde surge esto? ¿Cualquier tribunal administrativo o cualquier funcionario administrativo? No, obviamente no. El artículo 257 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, establece que, no lo dice con estas palabras, pero se trata de funcionarios administrativos que están cumpliendo funciones judiciales. Entonces, sus resoluciones son equiparables a una sentencia de un tribunal del Poder Ejecutivo, ya sea nacional, provincial, como les comenté recién. Y otra cuestión que es interesante tener en cuenta es qué sucede con los tribunales arbitrales, con las decisiones emanadas de los tribunales arbitrales. Debo decirles que si esos tribunales arbitrales, esos árbitros han sido fijados por las partes, el laudo que dicten, por supuesto, no va a tener el efecto de una sentencia emanada del Poder Judicial. Entonces, mi pregunta sería, para que un laudo pueda llegar a transformarse en una sentencia que susceptible de recurso extraordinario, ¿qué tendría que ocurrir? Si alguno lo sabe, si no. ¿La tendría que homologar algún juez?
la tendría que homologar el juez. En realidad, un poquito más sería, porque el juez no tiene que homologar el laudo arbitral. Si las partes lo cumplen, es suficiente. Ahora, el problema se suscita cuando alguna de las partes no cumple con lo laudado. Y ahí sí interviene un juez. Interviene un juez y vamos a suponer que se apele y que llegue a la Cámara de Apelaciones local y que haya una cuestión constitucional, porque si no todos los laudos que no se cumplen, que llegan al tratamiento de un juez de primera instancia, que van a la Cámara y no tienen una cuestión federal, no van a llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tiene que haber una cuestión federal invocada. ¿Y cuál es la cuestión federal invocada? Y alguna norma, algún decreto, algún tratado que se contraponga con la Constitución Nacional. Porque voy a aclarar algo que ya me voy a adelantar a esto, pero cuando hablamos de cuestiones federales, que acá no sé si lo digo en el slide, voy a volver al tema. Bueno, para cerrar esto del tribunal arbitral, cuando una decisión del tribunal arbitral puede ser recurrida y llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando pasó por las instancias judiciales pertinentes y hubo una cuestión federal sometida a la decisión del tribunal arbitral. Bueno, después, bueno, con los tribunales de disciplina, eso no vamos a verlo. Que la sentencia recurrida, bueno, ya les iba a decir algo más recién, que dije algo que me voy a adelantar. La cuestión federal. Bien, la cuestión federal estaba hablando. Con respecto a la cuestión federal, ustedes habrán notado, que tampoco lo dije así porque se me ocurrió, sino que es lo que corresponde en sí, es cuando se introduce esa cuestión federal, es decir, hay una norma, hay un decreto, hay una resolución de algún órgano administrativo, como puede ser una resolución de la AFIP, una resolución del ANSES, que contraría los principios de la Constitución Nacional, o bien algún tratado internacional. Ustedes no se olviden que con la reforma de la Constitución del año 1994, en el artículo 31 y en los demás artículos pertinentes, 75 inciso 22, entre otros, o 23, los tratados internacionales están en la misma jerarquía que la Constitución. Es idéntico. Por ende, yo no quise hablar del control de convencionalidad, pero acá hay un control de constitucionalidad y de convencionalidad, porque si estoy diciendo que los tratados se pusieron a la par de la letra de la Constitución, todos aquellos que nosotros hemos suscrito, es porque también los podemos invocar cuando sentimos que alguna decisión, alguna ley, algún decreto, alguna ordenanza, algún DNU, contraría la letra del tratado internacional. Es decir, ya la Constitución ha hecho, permítanme la palabra expansión, y ha puesto, nosotros hablábamos antes, creo que ustedes también, de la famosa pirámide de Kelsen, que ya no es una pirámide, porque en esa pirámide, como última palabra, estaba la Constitución Nacional, y ahora no, esa pirámide ha quedado con una formita un poquito más
aplanada, y tenemos a la par de la Constitución los tratados internacionales suscriptos por la República Argentina. Por eso hablé del control de convencionalidad, que no es poca cosa. Con esto quiero decir que la Corte no va a entrar a entender en cuestiones que se encuentren contempladas en el Código Civil, en el Código ahora el Código Civil y Comercial, en el Código de Minería, en el Código Penal, sino que son cuestiones federales. Bueno, obviamente el requisito común es que siempre se puede interponer un recurso extraordinario federal como resultado de la sustanciación de un juicio, es decir, de un juicio en todas sus etapas. Estoy hablando del recurso de inconstitucionalidad, como resultado de la sustanciación de un juicio en todas sus etapas, es decir, con el resultado dictado por un tribunal de instancia única, por una Cámara de Apelaciones Federal, por un tribunal supremo dentro de esa provincia, como sería en nuestro caso particular la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, como sería en nuestra Corte la Cámara Federal de Apelaciones, como son las cámaras federales de la Seguridad Social, etcétera, etcétera. O la Cámara de Casación Penal a nivel nacional, en el que se haya resuelto una cuestión judicial, es decir, que exista un caso donde se haya tratado esta cuestión judiciable de carácter federal y que haya sido manifestada en la oportunidad procesal que corresponde. ¿Y cuál es la oportunidad procesal correspondiente? La oportunidad procesal correspondiente es con los escritos constitutivos del proceso. La excepción, como toda regla, tiene excepción. Esto podrían preguntarse ustedes, podrían hacer una breve analogía, salvando las distancias, con lo que vieron de recurso extraordinario provincial de inconstitucionalidad. Habrán visto que la cuestión constitucional se tiene que manifestar o introducir, mejor dicho, con los escritos constitutivos del proceso. Si no lo interpone la actora, si no lo plantea la actora a esta cuestión federal, lo planteará la demandada en la contestación de la demanda. Pero esa es la oportunidad procesal para plantear el caso federal. Ahora bien, dije que había una excepción. ¿Y cuál será esa excepción? Que tenga origen la cuestión federal como resultado de la sentencia que se dicte en ese proceso. Es decir, la introdujo el juez al dictar su sentencia. Entonces, si la introduce el juez, y bueno, nosotros tendremos la vía recursiva, vamos a suponer que es el juez de primera instancia, tendremos la vía recursiva a donde llevaremos esta cuestión de inconstitucionalidad, y yo la voy a llamar cuestión federal, la llevaremos a la instancia superior a la cuestión federal. Si esa cuestión federal sigue sin resolverse, y ahí sí ya nos habilita las instancias superiores para poder tratarla, y quizá esa instancia superior sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Obviamente, para que llegue a la Corte, nosotros tenemos que demostrar que la decisión emanada de ese tribunal ha generado un gravamen al recurrente. Ese gravamen debe ser cierto, es decir, no puede ser potencial, no puede ser por las dudas,
debe existir, debe ser cierto, debe ser concreto. No puede ser por si aparece en el futuro. Por eso hablo de, provocando esta decisión un gravamen al recurrente y la subsistencia al momento de emitir la Corte su pronunciamiento. La subsistencia de que exista. Bueno, obviamente, acá está la existencia de la cuestión federal. La existencia de la cuestión federal es el conflicto que existe entre la Constitución y otras normas, una norma o actos de autoridades nacionales o locales. Y acá sí me voy a introducir en el artículo 14 de la Ley 48, cuando habla de la existencia de la cuestión federal. Y si ustedes me permiten, no voy a leer la introducción. Bueno, sí, viene al caso. Dice, una vez radicado un juicio ante los tribunales de provincia, será sentenciado y fenecido en la jurisdicción provincial, y solo podrá apelarse a la Corte Suprema las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de provincia en los siguientes casos. Esto es muy importante y tiene que ver con algo que dije acá. Como resultado de la sustanciación de un juicio en el que se haya resuelto una cuestión judicial. ¿Y por qué digo que es muy importante y tiene que ver con lo que dije acá, en este slide? Porque la Constitución Nacional delega en las provincias, y por esto que mencioné al principio del control difuso, la posibilidad de transformarse en jueces constitucionales y poder resolver esa cuestión constitucional, esa cuestión federal. No sé si me entienden hasta acá. Por eso dice que será sentenciado y fenecido en la jurisdicción provincial. Tiene que pasar por todas las etapas en esa jurisdicción provincial, y si en la jurisdicción provincial no se ha resuelto la cuestión federal, recién ahí podrá llegar por vía de apelación a la Corte. ¿Me siguen? ¿O estoy siendo un poco compleja en esta narración? ¿Va bien? Bueno, continúo. Este artículo 14 tiene 3 incisos que son muy importantes. El primero habla respecto a la validez del tratado. Dice, cuando en el pleito se haya puesto en cuestión la validez de un tratado, de una ley del Congreso de la Nación o de una autoridad ejercida en nombre de la Nación y la decisión haya sido contra su validez. Un ejemplo de la validez de un tratado y podría ser, por ejemplo, cuando no se cumple con cualquiera de los tratados que hemos firmado dentro del continente latinoamericano, y a aquellos que hemos suscripto y que son, tienen fuerza de ley y que ya les dije que están han sido puestos a la par de la Constitución Nacional. Podría darles un ejemplo cuando no se cumpla con la letra de lo que impone el tratado sobre discapacidad de las personas. Cuando no se cumple, por ejemplo, el tratado que habla de las personas en situación de vulnerabilidad, y ahí pone a los niños, niñas, adolescentes. Cuando no se cumple con aquellos tratados que se ha firmado sobre violencia de género o sobre género. Entonces, miren todas las cuestiones que se pueden dejar de lado, y no hay que ir muy lejos para hablar de estas situaciones que acabo de mencionar. Hay miles de supuestos que les podría dar. Cuando hablé de las personas con discapacidad o de los niños, niñas y adolescentes, o personas en situación de vulnerabilidad, no estoy hablando ni más ni menos de cuando, por ejemplo, una obra social o una prepaga incumple con una prestación de la salud,
cuando una institución educativa no acoge entre sus estudiantes a alguien que tiene alguna discapacidad, ya sea motriz, intelectual. Entonces, estamos vulnerando no solamente la letra de la Constitución, sino de los tratados internacionales que hemos firmado, hemos suscrito y que tienen fuerza de ley. Con respecto a otra cuestión muy interesante, y como acá veo que el género predominante, sin ánimo de estos hombres de ofender a estos hombres que nos acompañan en la cursada, cuando no se cumple el cupo mínimo de mujeres para ocupar cargos públicos. Y nosotros hemos firmado tratados al respecto, tratados internacionales, no surgen de leyes del Congreso nada más. Es decir, tenemos tratados internacionales suscriptos que habla y que garantiza el cupo de las mujeres y esa paridad salarial, de paridad de condiciones laborales, etcétera, que son cuestiones federales cuando se vulneran. No estoy haciendo, es decir, cuando yo en una oportunidad de esta conversación dije, la Corte suele tener en algunos casos, y mencioné el caso Badaro, dije tibias, es porque, y dije, no lo digo yo, lo dicen los constitucionalistas, es porque la Corte no puede quedar al margen de las tensiones políticas. Muchas veces resuelve, y cuando la Corte resuelve, no deja de lado las tensiones políticas y sociales que se viven dentro del país. Sin ir más lejos, el fallo que acaba de dictar recientemente la Corte. Todo el mundo habló, no sé si están al tanto, supongo que sí, no sé si alguno está al tanto del fallo que recientemente dictó la Corte. Matías, ¿no? El de los jueces, Bruno. Yo digo el de los jueces como si fuese... no ¿De me la importa ni remoción de los cuál sea. jueces? ¿Dice usted? ¿Cómo? ¿Sobre la remoción de los jueces? Claro. Mm. La Corte acaba de dictar un fallo donde todo el mundo habló de qué? De las implicancias políticas del fallo. Es decir, la Corte no queda al margen de esas tensiones políticas que ocurren adentro de un país, como tampoco quedó al margen de la tensión social, porque había un ánimo social bastante fuerte que se hacía notar para que la Corte resolviese de una manera u otra, y la Corte hace una resolución, volvemos a, bueno, voy a usar una palabra vulgar, lo pateamos para adelante. Tibia. Tibia, volvemos a la tibieza, queda un poquito tibia. No se jugó, pero no lo digo yo, y más allá de que escuchen periodistas o si no lo escuchan, pero lean lo que dicen los constitucionalistas al respecto de cómo la Corte responde a las tensiones políticas, sociales, procesales, económicas, cuando la Corte dicta un fallo que puede poner en riesgo la economía. Es decir, la Corte es un poder que tendría, como dice un autor que leía en estos días, que tendría que estar intramuros con la Constitución, no extramuros, porque si no se deja empapar de todas estas cuestiones que estamos mencionando. Y muchas veces la Corte, con sus resoluciones, les está diciendo al Poder Ejecutivo cuál es el camino que hay que tomar. La Corte Suprema de Justicia de la Nación le marca al Poder Ejecutivo el camino que hay que tomar.
y de acuerdo a sus resoluciones, el Poder Ejecutivo sabe si tiene que seguir en esa línea o si seguir en esa línea puede generarle un problema institucional. Vaya detalle que solamente es a modo ilustrativo, que se los quiero mencionar y para salir un poco de esto de dentro de qué plazo, cómo se interpone, para que pensemos un poquito más allá, expandamos nuestra línea de pensamiento y podamos ver que la Corte no es, uy, se llega a la Corte por un recurso. No, no, no. Ojo, señores, la Corte pone en vilo muchas veces a otros poderes. Bueno, me voy con, no quiero irme. El segundo inciso de este artículo 14 habla ya de las leyes provinciales y dice cuando la validez de una ley, un decreto o autoridad de provincia se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, vuelve a los tratados, leyes del Congreso, bueno, y esta validez de la ley haya sido a favor de la provincia, ¿no? Entonces, hay acá una ley provincial que se contrapone a lo que venimos diciendo, no se contrapone, ya dice que es repugnante el artículo 14. También tenemos que situarnos, por eso estas palabras, cuando fue sancionada la ley 48, ¿no es cierto? Por eso los términos de la ley 48. Y el tercer inciso, ya acá viene a hablar de una cláusula. Dice, cuando la inteligencia de una cláusula de la Constitución o de un tratado o ley del Congreso o una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título, del derecho, privilegio o extensión en que se funda dicha cláusula materia del litigio. Bueno, en este caso habla únicamente de la cláusula de la Constitución o de un tratado que haya sido cuestionado y sea contra la validez de un título, etc. No tiene mucha trascendencia. Puede ser cualquier cláusula de cualquier decisión que pueda contraponerse a la Constitución nacional o un tratado internacional. La Corte también, es decir, como yo ya les adelanté, la Corte no solamente entra a entender sobre estos supuestos que hemos mencionado del artículo 14 de la Ley 48, sino también en aquellas situaciones de gravedad institucional y sentencia arbitraria, que es algo que nos vamos a abocar un poquito más adelante. ¿Qué otra cuestión, qué otra situación tiene que darse para que sea viable un recurso extraordinario federal? Tiene que haber una relación directa entre la cuestión federal y la cuestión y el caso planteado. Es decir, una vinculación directa e inmediata del litigio y no solamente tratarse de una incidencia o una cuestión accesoria, sino que en ese litigio se promovió, esa situación se reclamó y nace pura y exclusivamente, directamente, porque esta cláusula, esta ley provincial o alguna norma de carácter nacional es contraria a la Constitución Nacional o a los tratados internacionales. Por ejemplo, para que trabajemos en concreto. Yo trabajo mucho con el tema de la seguridad social y por eso menciono estos casos. Y que en realidad hay un número muy importante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación
de casos de la seguridad social. Así que no en vano los menciono. Acá voy a decir otra cosa. En esta relación directa no basta, esto es muy importante, porque uno cuando empieza a ejercer la profesión se cree por una cuestión inclusive hasta de una enseñanza que hayan recibido ya sea en la facultad o a lo mejor algún otro colega que no se dedique mucho al derecho procesal constitucional, porque el tema del cual estamos hablando no es un tema del derecho procesal civil, es un tema de derecho procesal constitucional. Constitucional. Bueno, volviendo al tema, puede suceder que ustedes crean, pero no va a ser esta comisión específicamente, que ustedes crean que con poner un acápite que diga reserva del caso federal, ya con eso, y que pongan que vengo en legal forma a hacer reserva del caso federal del artículo 14 de la ley 48. Ya con eso creen que es suficiente y no es así. Porque primero que tienen que introducirla a la cuestión y tienen que mantenerla en todas las instancias. Y ahora podría hacer la pregunta podría ser la siguiente: ¿cómo introducir la cuestión y mantenerla en todas las instancias? Claro, cuando yo, por ejemplo, voy nuevamente a la situación planteada, promuevo un juicio de reajuste, estoy litigando contra un ente autárquico del Estado Nacional. Estoy litigando contra la nación. Entonces, ¿cuál es la competencia? El juzgado federal. Bien, hasta ahí vamos bien. Es el juzgado federal. ¿Y por qué voy a introducir una cuestión federal? Porque todas las leyes que se dictaron con posterioridad a la ley de jubilaciones y pensiones, que no se las voy a mencionar en este momento para no hacerles un embrollo, fueron inconstitucionales, absolutamente todas, no quedó ninguna ley, las de movilidad, las del tope, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo planteo el reajuste, que vengo y lo pido, empiezo a plantear la inconstitucionalidad de todas estas leyes. Ya estoy introduciendo una cuestión federal. ¿Por qué? Porque todas estas leyes no solamente son contrarias al artículo 14 bis, estoy hablando de un caso en particular, señores, para ponerles como ejemplo y para pasar de un método deductivo a uno inductivo, porque el deductivo estamos con un caso y luego deduciremos, bueno, entonces tenemos acá un caso. Entonces, todas las cuestiones, en este caso de reajuste, ¿qué voy a decir? Se está vulnerando el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que prevé jubilaciones movibles, la movilidad de las jubilaciones y pensiones. ¿Qué más? El artículo 17 de la Constitución Nacional, el derecho de propiedad. Se está vulnerando el derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque me están pagando menos, porque me dejaron de pagar, porque ahora, por ejemplo, no hay movilidad, esa discrecionalidad, a vos te doy, a vos no te doy, a vos te doy más, a vos te doy un 7%, etcétera, y etcétera, y etcétera, porque se pusieron un tope a las jubilaciones con las leyes posteriores. Esas leyes posteriores también vulneran los tratados que acabo de mencionarles, tratados internacionales que protegen a los grupos vulnerables, y dentro de los grupos vulnerables están los adultos mayores. Y si no queremos ir al tratado internacional, vamos al 75, inciso 22, que les dijo: señores legisladores, legislen sobre las poblaciones vulnerables, y ahí pusieron a los niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, poblaciones originarias. Entonces, ¿estamos hablando de procesal constitucional? Y sí, estamos hablando de procesal constitucional. Entonces, yo vengo con este ejemplo a decir,
la estoy planteando ¿en qué oportunidad? Cuando interpongo la demanda, le estoy diciendo, señor juez, vengo a reclamar el reajuste porque trabajo acá, tiene 45 años de aporte, y esta ley es inconstitucional con respecto... ¿Vieron dónde interpuse la cuestión o cuál fue la oportunidad? La oportunidad procesal de la cuestión federal que voy a mantener en las instancias que continúan, la introduje en mi escrito constitutivo. Y les estoy hablando de un juicio de reajuste, no estoy hablando de un amparo, que también lo introduzco con la demanda de amparo, pero sigo con mi caso en particular. Entonces, introduje esta cuestión federal y donde sí, después de decirle que esta ley es inconstitucional y explicarle a su señoría, no es porque no lo sepa, sino porque yo tengo que pedirle, no basta con mencionar que las leyes son inconstitucionales, tengo que referirle a su señoría cuáles son los antecedentes que a mí me llevan a decir que esta ley es inconstitucional. Y por eso hablé de la importancia de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que son vinculantes y que van formando, que tiene una tarea, mejor dicho, la Corte Suprema, como ya lo dije y lo vuelvo a reiterar porque es importante tener en cuenta, uniformadora de o de un lineamiento al respecto para que yo pueda sostenerme sobre esa creación pretoriana y mantener esa cuestión federal. Pero tengo que poner ese acápite de que hago reserva de la cuestión federal. Sí, ahora sí. En base a todo lo que mencioné y describí como inconstitucional, tengo que hacer esa reserva y mantenerla. ¿Mantenerla dónde? Si la resolución es contraria, por eso puse, bueno, relación directa ya vimos lo que era, porque yo empecé a hablar y me voy con este discurso. Quiero ver si me siguen. ¿Sí? Bueno, obviamente ya la dije a la excepción. Cuando no la introducen las partes es porque nació la cuestión federal. ¿Cuándo? Cuando se dictó la sentencia. Ahí nació la cuestión federal. Pero acá nosotros la hemos introducido. Cuando la resolución es contraria, es decir, el juez de primera instancia, vamos a suponer, en nuestro juicio de reajuste, que nos hace lugar a nosotros actores, es decir, a nuestro adulto mayor que ha solicitado que se le reajusten los haberes. Pues bien, ¿quién va a venir con su as bajo la manga y va a apelar? El órgano administrativo nacional, en este caso es la ANSES. Apela. Bien, ¿por qué? ¿Para quién es contraria? Porque yo puse resolución contraria para cualquiera de las partes. A mí me favorece como actor, pero al ANSES no le favorece tener que pagar todo lo que tiene que pagar. Entonces esa resolución es contraria y va a apelar. En la Cámara Federal de Apelaciones va a tener que sostener la ANSES la cuestión federal que ella menciona, y yo también, al contestar la fundamentación del ANSES, también tengo que mantener mi cuestión federal, por si llego a la Corte. Bueno, en este caso, la cuestión federal puede ser, ya dijimos la Constitución, todo esto no lo voy a repetir, la Constitución Nacional, las leyes federales, tratados internacionales, reglamentaciones federales. La relación directa e inmediata con el fondo de la cuestión debatida en el juicio. Eso lo dice el artículo 15 de la Ley 48. Una relación directa e inmediata con la cuestión debatida en el proceso. Acá venimos debatiéndolo. En el ejemplo que les doy, venimos debatiendo la cuestión constitucional.
¿Por qué tiene que haber una relación directa? Y porque si no, la llegada a la Corte sería ilimitada. Por eso tenemos una oportunidad procesal para la introducción, por eso tenemos que tener una relación directa e inmediata, por eso ese agravio tiene que ser concreto y cierto, porque si no, la llegada a la Corte sería ilimitada, y es lo que uno no quiere. Ahora bien, yo tengo otra teoría que no discrepa de lo que he conversado en algunas oportunidades, que igual a la Corte se llega muy fácilmente con algo que nos venimos guardando nosotros, que es esto de la cuestión de la arbitrariedad en las sentencias. Se llega bastante fácil. Bueno, Doctora, ¿le hago una consulta? sí, como no, con muchísimo gusto. No, es que usted está hablando del acceso que sería ilimitado a la Corte, pero si usted mencionó al principio que tiene un efecto entre las partes, digo, si fuera quizás erga omnes, ¿no sería un poco más limitado, digamos? No haría Podría ser, falta. claro, podría ser, pero nuestro sistema no lo permite. Nuestro sistema no lo permite, porque si tuviese un efecto erga omnes, en ese efecto hay como una invasión a la esfera legislativa. Y como acá estamos frente a un sistema de división de poderes, ¿por qué digo una invasión a la esfera legislativa? Y porque dejaría sin efecto una ley del Congreso. ¿Se entiende? Sí, lo que Por pasa es que eso, con los tiempos que toma llegar a la Corte, que se admita y que se llegue a un fallo, 10 quizás años. no invade la esfera legislativa, pero tampoco satisface a quien apela, a No. quien llega, No. porque una persona como el caso que usted menciona, de un jubilado, para cuando quizás ese fallo satisfaga o no lo que él apeló, bueno, quizás es tarde, entonces, bueno, Quizá no es. como contradictorio, es contradictorio. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Por eso hice un poquito de historia cuando arranqué con esta conversación, con esta charla que estamos manteniendo. Porque tendría que seguir ahondando en la historia, pero no los quiero aburrir, porque para eso tendría que compararlo con Europa, donde el poder, el control de constitucionalidad es concentrado y tienen tribunales constitucionales. Tribunales constitucionales donde, excepto en Francia, tienen la posibilidad de dejar sin efecto la ley. ¿Por qué digo excepto en Francia? Porque Francia previamente al dictado de una ley, que acá tendría que pasar lo mismo, pero bueno, previamente al dictado de una ley, tiene muy en cuenta si la misma es inconstitucional o no. No digo que el modelo francés sea maravilloso, pero bueno, es distinto, es distinto. Así que bueno, lo que pasa es que no quise entrar en historia, si no sería... Pero Nazaret, prendete la cámara que estás muy linda, debo decirte. Ahí quedaste. Buena tu pregunta, buena tu apreciación. Abrí el micrófono. Buena tu pregunta, No, buena la tu apago apreciación. mientras que está con el power, porque como para queda verlo. chiquitito ahí. Sí. Buena tu apreciación, pero tiene que ver con nuestro sistema republicano de gobierno. Así te lo contesto más sencillamente. Se los contesto más sencillamente. Bueno, vamos a esta resolución contraria. Esta resolución, bueno, veníamos estudiando este caso, llegamos a la Cámara Federal de Apelaciones. La Cámara Federal de Apelaciones sí confirma el fallo de primera instancia, donde en ese fallo de primera instancia el juez había dicho que sí, que esta persona tenía derecho al reajuste. Bien, ¿qué puede hacer la administración? Se va a ir con un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
se va a ir a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque se trata de una resolución recurrida definitiva. Acá, en la ciudad de Mar del Plata, la última instancia en esta materia es la Cámara Federal de Apelaciones. En cambio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la última instancia en esta materia es la Cámara Federal de la Seguridad Social. Es la Cámara Federal de la Seguridad Social. Pero voy a expandirme un poquito más. La resolución recurrida siempre tiene que ser definitiva. Siempre tiene que ser definitiva. En todas las materias de la cual se trate. Acá yo les di un caso en particular de la Cámara Federal de Apelaciones. Les dije el caso de Cava, en esta materia es la Cámara Federal de la Seguridad Social. Luego las sentencias dictadas por las cámaras nacionales de apelación, penal, la resolución cuando se trata de cuestiones provinciales, cuando el Tribunal Supremo en esa provincia es la Corte Suprema, será la sentencia definitiva dictada por la Suprema Corte de la provincia, pero siempre tiene que ser definitiva y tiene que causar el efecto de cosa juzgada material. Esto que estoy diciendo no lo estoy diciendo así al pasar, lo estoy diciendo intencionalmente, porque con esto quiero decirles dos cositas, que no son susceptibles de recurso extraordinario federal las sentencias interlocutorias o aquellas que ponen fin al proceso o impiden su prosecución. Siempre y cuando no sean dictadas por el tribunal de última instancia en ese lugar, por ejemplo, en nuestro caso puntual, la Cámara Federal de Apelaciones, en el caso que habíamos puesto. Y otra cosa que les quería decir es que no es susceptible de recurso extraordinario federal una sentencia dictada en un juicio ejecutivo. ¿Por qué? Porque puede haber un ordinario posterior, no adquiere el carácter de cosa juzgada en sentido material, y tampoco con respecto a las cautelares. Aunque ustedes, cuando vean medidas autosatisfactivas, van a ver el caso de una cautelar que llegó a la Corte. Lo van a ver y después van a decir, pero doctora, usted dijo, bueno, pero ese es un caso muy particular y van a ver por qué la Corte lo trata. No lo trata porque es una sentencia definitiva. Acá se llega por otra vía a la Corte. Bueno, y que haya sido dictada por el Tribunal Superior de la causa, eso ya vimos quiénes son, el Tribunal Superior, que les voy a decir, es necesario, bueno, previamente agotar todas las instancias o todas las vías locales, hasta llegar al último órgano jurisdiccional, que para ese supuesto prevé las leyes provinciales o procesales. Podrá ser un tribunal de instancia única, la Cámara de Apelaciones o el Superior Tribunal de la provincia, según el caso. Eso ya lo dije. Mucho más, en este caso no tengo para decirles. Sí, lo que les quiero mencionar es que acá hay dos casos muy importantes que quiero que los busquen y los lean, que tienen que ver, les voy a dar bastante tarea en esta oportunidad, no me voy a quedar yo sola con la tarea, tienen que ver con el caso Di Masio, primero el caso Estrada, que es del 8 de abril de 1986. Van a ver qué importancia que tienen estos dos fallos y quiero que vean la diferencia que hay entre uno y otro. No lean todo absolutamente, pero lean en la resolución de la Corte, que me voy a adelantar a decirles que el voto de la Corte es impersonal.
ya me adelanté a decirles algo, en su sentencia es impersonal. Y el caso, les dije Estrada, ¿verdad? Y el caso Di Masio, que es del 1 de febrero del año 1988. Esos dos casos son paradigmáticos para la Corte Suprema de Disculpe, Justicia. ¿podría repetir el último? Porque se Sí, me cortó y no... sí, cómo no, sí, sí. Di Masio. Se escribe Masio. M-A-S, sí, es del año 1988. Léanlos porque van a encontrar ahí un par de diferencias que viene a completar el caso Di Masio, viene a completar ampliar la cuestión de las vías recursivas, el caso Di Masio. Así que léanlo porque les va a venir bien como tarea para la próxima, así los escucho a ustedes. Requisitos formales. Bueno, planteo de la cuestión federal, la legitimación. Acá es importante quién es el legitimado para plantear la cuestión federal. ¿Quién va a ser el legitimado? La parte formal y directa en el juicio. Sus representantes legales pueden introducir la cuestión federal. ¿Quién más? El Ministerio Público puede articular la cuestión federal. Alguien que aparece habitualmente, que es el representante del fisco, cuando intervienen en nombre y en defensa del mismo. Y cuando uno reclama dinero, siempre están comprometidos los intereses del fisco. Así que va a aparecer el fisco. Hasta acá me vienen siguiendo, entonces esos son los legitimados. La parte, sus representantes legales, el Ministerio Público y los representantes del fisco. La forma. ¿Cómo se interpone este recurso? Oportunidad y mantenimiento. Bueno, la forma debe ser inequívoca y categórica, es decir, no debe de quedar lugar a dudas de que lo que estoy planteando es una cuestión federal. Es alguna de estas cuestiones que se encuentran en el artículo 14 de la Ley 48. No debe dejar lugar a dudas. Lo tengo que narrar, lo tengo que escribir. No, vuelvo a insistir, quizá peque de muy insistente con esto, pero no se lo van a olvidar más si alguna vez tienen que litigar en el ámbito federal. No basta con mencionar el número de los artículos que yo digo que vulneran la Constitución. Hay que explicar los motivos, el porqué. Así que por eso soy tan insistente en la forma. Bueno, hay que identificar cuál es la norma. Sí o sí no puedo poner tampoco puedo poner que agravia o vulnera la Constitución. Tengo que poner qué artículo de la Constitución, qué número de ley, qué número de decreto, qué tratado internacional estoy invocando. Eso es muy importante. Y que la cuestión federal, vuelvo a insistir, se plantee como la cuestión trascendente y no como una cuestión incidental en ese proceso. Con respecto a la oportunidad, ya dije que tiene que ser con los escritos constitutivos del proceso y que debo mantenerla en todas las instancias. Cuando la cuestión constitucional aparece tardíamente, es decir, por el dictado de la sentencia, en ese caso en particular, ¿dónde la voy a plantear?
La pregunta es para ustedes, ¿eh? ¿Dónde la voy a plantear? En la Cámara Federal de Apelaciones que corresponda. ¿Y en qué escrito te parece que la voy a plantear? Muy bien, Sofía, es en esa oportunidad. Y también con mi primera presentación, con el recurso. Con el recurso, o bien podría ser, porque en realidad vos en el recurso no tenés que manifestar el porqué, solamente venís y apelás. Y cuando en la fundamentación lo vas a exponer. Pero está bien, todo tu razonamiento está muy bien. Es esa la oportunidad procesal en la Cámara. Bueno, el mantenimiento ya lo dijimos, debe mantenerse en todas las instancias del proceso cuando se manifieste se introduzca con la expresión, perdón, con los escritos constitutivos del proceso. Y cuando se manifieste en la expresión de agravios, deberá mantenerse tanto en la fundamentación como en la contestación de la fundamentación. Y siempre debe ser inequívoco. Voy a nada más que terminar con esto porque ya me di cuenta que son las 9:30 prácticamente. La interposición del recurso artículo 257 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación. El recurso debe interponerse dentro del plazo de los 10 días de haberse dictado la sentencia definitiva de ese órgano, en nuestro caso en la Cámara Federal de Apelaciones. Debe interponerse dentro del plazo de 10 días, debe interponerse por escrito y debe interponerse fundado. 10 días, escrito, fundado. Con copias. ¿Y qué más? Y estamos en Mar del Plata, ¿qué más tendremos que hacer? ¿Pagar el franqueo? Ezequiel, ¿fuiste? Sí. Sí, vamos a pagar el franqueo, pero antes del franqueo... Constituir domicilio en capital. Muy bien, constituir domicilio en capital. Sí o sí, bajo apercibimiento de que todas las resoluciones de la Corte, si no quedarán notificadas, Ministerio Legis. Bueno, no quiero dar esto muy apurada, pero hasta acá dije varias cuestiones importantes. ¿Quiénes son los sujetos? Ya sabemos quiénes son los sujetos. Por escrito fundado lo dije. Copias, bueno. Y debe fundarse de modo tal que la Corte no necesite la remisión del expediente. Ahora bien, la clase que viene les voy a comentar que la Corte tiene una exigencia muy particular, que la fundamentación debe ir con carátula, no más de 40 páginas, no más de 26 palabras por página, con una letra de tamaño número 12, es decir, tiene muchos requisitos para admitir el recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Vale decir, y antes de retirarme y poner los presentes del día de hoy, porque no me quiero extender demasiado, acá, como en todos los recursos que ustedes han venido estudiando, va a haber un examen de admisibilidad del tribunal que ha dictado la sentencia definitiva. Recuerden que yo interpongo el recurso, me lo va a conceder o no la Cámara de Apelaciones, y ella va a hacer el examen de admisibilidad, si lo cree conveniente. Después veremos cómo se notifica, porque estoy siendo muy acelerada en esta parte. Si no, les pido a ustedes que vayan leyendo este artículo 257 y vean que hay notificaciones personales o por cédula, etcétera, etcétera. Tanto de la admisión del recurso como de la denegación del recurso. Y si la Cámara Nacional de Apelaciones admite el recurso extraordinario federal, será quien tenga que elevarlo a la Corte Suprema, es decir, de Justicia de la Nación, dentro de un plazo que establece la ley, que si mal no recuerdo en este momento es de 5 días, y una vez que llega a la Corte hará su examen de admisibilidad.
y para que haga su examen de admisibilidad puede pasar un largo tiempo, y acogiéndose a la letra, esto si quieren lo anotan y lo vemos la clase que viene muy rápidamente, acogiéndose a la letra del artículo 280 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, puede admitirlo o denegarlo sin sustanciación y sin mayor explicación. Si lo deniega con costas, porque lo considera improcedente, pero nada más, ¿eh? No esperen leer de la denegatoria de la Corte los motivos del por qué. Así que bueno, damos por finiquitado el tema por el día de hoy. No porque yo no quiera seguir hablando, sino porque me estoy extendiendo y no quiero robarles tiempo a ustedes. Presente Nazaret, Sofía Rojo presente, Erika Panelo presente, Marcela Díaz presente, Natalia también la vi. Matías también, ¿no? Matías Moyano. Sí, acá estoy. Presente. Bien. Sofía Miner también. Me pareció verla. ¿Puede ser? Sí, profe, acá estoy. Esperen que voy a cerrar esto. Bueno, no sé. Quiero verlos a ustedes. Bueno. Cuando terminen las clases y volvamos a la presencialidad, yo voy a terminar de aprender esto. Se los prometo. Camila Giacometti presente. Federico Fernández Río también. Ezequiel Vega lo vi. Sí, profe. Bruno Díaz lo vi. Me faltaría. Melanie está presente. Romina Ochoa también la vi. Magdalena la vi. Luciana Gigliotti. Sí, profe, acá estoy. Florencia Riopedre. ¿No está? Ausente. Felicitas Romero. Sí, profe, acá. Sí, ahí está. Magalí Esquivel. Acá, profe. Sí. Maga estaba dentro de las primeras. ¿Y Milagros Di Césare? No está. Y me faltó Micaela Werner. Y nadie más. Bueno, todos los que no nombré es porque ya los vi. No sé si, bueno, Nazaret, Sofía, Erika, Marcela, Natalia, Matías, Sofía, Milagro, Ezequiel, Federico, Camila, Bruno, Felicitas, Magalí, Melanie, Romina, Luciana, Florencia, Magdalena y Micaela. ¿Hay alguien que no nombré? Profe, ahí le hablaron al chat. Agustina, me parece. Agustina Cruz. Gracias. Bueno, entonces para la próxima clase, tarea para el hogar, les sugiero no solamente estos casos, Di Masio y Di Césare, Di Masio y Estrada, Di Césare es otro, Di Césare es el de la corte cuando entienden la cautelar, por eso me fui a otro. Estrada y Di Masio, y les diría, bueno, que vayan viendo un poquito del Persaltum y el Certiorari, que lo vayan leyendo, si bien lo vamos a ver en clase, lo vamos a ver rapidito porque tenemos que introducirnos en otro tema. Les agradezco mucho vuestra presencia, nos vemos el miércoles que viene. Cualquier duda, ya saben Hasta que el me miércoles. escriben. Y les aclaro, este material se los Gracias. voy a subir después que terminemos el tema. Les voy a subir este material y unos apuntes interesantes que encontré sobre recurso extraordinario federal, que los revisé y están bien como para subirlos.
Así que, pero no van a encontrar material esta semana, sino la semana que viene cuando lo o ustedes prefieren que ya se los vaya subiendo para verlo. Lo que quieran. Sí. Sí, profe, mejor. Bueno, Sí, entonces, ahora. bueno. Sí, lo profesora, subo ¿puede entonces. bajarlo, por favor? Sí, 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 lo subo, no hay Gracias. problema. A pedido de parte. Adiós. Chao, profe. Chao, Chao, profe, chao. gracias. Adiós.